Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para mi canal de YouTube, así que vamos a recorrer las avenidas más largas de Lima. Quiero que me sigan en esta nueva travesía y no sé lo que va a suceder, así que quédense para ver más contenido. Lo primero que vamos a ir es a la avenida Universitaria, ¿ok? Ahí vamos a ver qué tan larga es la avenida. Primero vamos a tomar un carro que nos lleva hasta la Universitaria, aproximadamente en 20 minutos. Así que van a ver un poco del trayecto y nada, vamos. Va. Vamos ahí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro exactamente en la avenida Universitaria con Tomás Valle. Es una de las avenidas más largas de todo Lima, por decir la número 1. Está más o menos la longitud de esta avenida es de 24 kilómetros. Es una avenida extremadamente larga, así que pasa por distritos como San Miguel, Caraballo, El Callao, Los Olivos, etc. Entre otras avenidas más. ¿Sabías que si recorres toda esta avenida podrías ver cómo avenida desde el sur sale un poco más urbana hacia el norte? Esta es la avenida Universitaria. La verdad es muy peculiar porque es una avenida donde no encontramos absolutamente nada de basura, podría decirle. Del 1 al 10 será un 2. Obviamente que si uno mira hacia el norte va a haber un poco más de postes menos pintados, el gras un poco pálido. En cambio, cuando te vas dirigiendo un poco más al sur, como para la zona de San Miguel, obviamente ves otra infraestructura, ¿no? Es lo que te trae, es lo que te impacta esta avenida. Y bueno amigos, la avenida Universitaria, como podrán ver, es una avenida llena de historia, se podría decir. Universitaria es llamada Avenida Universitaria por las universidades que conecta esta avenida, netamente. O sea, no necesariamente se basa en otro significado, es en esto. Es muy importante para las personas extranjeras, le da un toque de historia, un toque de motivación, que se podría decir. Y para los universitarios creo que también. Maestro, ¿qué tal? ¿Esta avenida por las noches es peligrosa? ¿Esta avenida Universitaria en las noches es peligrosa? Noche, claro. ¿Sí? Claro. Y ahorita no, está como que un poco calmado. Ahorita está tranquilo. Sí, porque quiero venir en las noches, pero algunas personas me dicen que es un poco peligroso y movido. ¿Ha habido varios robos por acá? ¿Usted ha conocido también? ¿Usted ha visto los robos? Sí, a muchacha los pasa varias veces han llevado su celular. Ah. Bueno, como podrán o como habrán podido escuchar, el señor mismo nos cuenta, ¿no? Esta calle Universitaria es un poco peligrosa en las noches. Yo pensaba que era tranquilo. Yo vivo por acá, bueno, como a 9 kilómetros, 8 kilómetros más o menos cerca, pero yo pensé que era tranquilo, pero ya dieron el reportaje del señor y nos cuenta que en las noches le han robado los celulares a los chicos, hay bastantes asaltos, así que si quieres venir a esta calle Universitaria, atento con ello. Esta avenida la verdad es un poquito caótica, pero es un buen ambiente la verdad. En las mañanas, en la tarde y en la noche es un poco peligrosa. Esta es la famosa avenida Universitaria. Hay muchas universidades y debería conocerla. ¿Ustedes se animarían?
Y no podía faltar el túnel subterráneo. Estamos en la avenida Túpac Amaru, donde inicia, comienza o brota, podríamos decir, aproximadamente entre 150 a 100 metros sobre el nivel del mar. Un dato muy peculiar que pueden notar ustedes mismos, el bullicio es bastante abrumador y ya se dan cuenta, ¿no? Estamos ubicados ahorita exactamente en la avenida Túpac Amaru con Honorio Delgado. Comienza en la Universidad Nacional de Ingeniería, termina en Porras, Barrenechea, solamente en el distrito de Comas. Ella une lo que antes se llamaba Cono Norte. Por aquí transitan miles de personas al día y es una de las vías más transitadas de todo Lima. Con más de 20 kilómetros que conecta el norte con el centro de la ciudad, podrías tardar hasta 3 horas recorrerla punta a punta. El tráfico sí que aquí es muy agotador. A lo largo de esta avenida podemos encontrar también supermercados con Metro, Plaza Vea. Señorito, buenas, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por aquí el robo es constante? No tengo idea, pero no, muy poco. ¿Muy poco robo? Sí, por acá es muy poco. No hay bastante robo por aquí. Es O más o menos. la cuadra 5 ¿De la Túpac? No, muy poco. ¿El tráfico sí? Sí hay bastante tráfico, ¿verdad? La basura también es muy concurrida. Botan ahí, botan siempre. Y no solo en esta avenida, porque he estado más abajo y también en las mismas. Sí, un poco dice robo más abajo. Bueno, gracias de esta manera. Bueno, ¿qué me sorprendió de esta avenida? La verdad que me sorprendió bastante el bullicio que hay, sobre todo a estas horas que son las 5 de la tarde. También la basura, ahorita van a ver que hay bastante basura en algunas avenidas que he pasado y bueno, sobre todo en hora punta es una avenida donde te va a generar bastante estrés, ¿no? ¿Qué les recomiendo a las personas que quieran visitar la avenida Túpac Amaru? Les recomiendo que tengan mucho cuidado, la verdad, porque esta avenida suele ser un poco tranquila en las tardes, pero en las noches es bastante peligrosa. Así que yo diría, tengan mucha precaución al venir a esta avenida. Otro, que no se asombren de la basura, que es lo normal, hay bastante basura en esta avenida. El tráfico también es caótico, aparte a partir de las 6 de la tarde para arriba. Si quieres venir a visitarla y te gusta lo extremo, atrévete. Resaltar algo muy importante y es que esta avenida Néstor Gambetta, sus calles, sus vistas son mejores que otras avenidas. Sé que le hacen mantenimiento constante porque es una de las avenidas visto que no hay nada de huecos, nada de deformaciones en la pista, se puede pasar libremente. Este es un punto a favor para la avenida Néstor Gambetta. Y verdaderamente, ¿quién fue Néstor Gambetta? Fue un político militar. Gracias a ello fue impregnado su nombre en esta avenida a lo largo de 26 kilómetros. Y ojito, gente, no solo es una calle, es una avenida muy extensa. Así que si por el lado Lima Sur tenemos a Javier Prado, por el norte tenemos a Gambetta. Otro dato muy particular, gente, la verdad que me he dado cuenta es que esta avenida solamente por 4 kilómetros no le alcanza a la avenida universitaria. Esta tiene 26 y la universitaria tiene 30. Tan solo 4 kilómetros le alcanzarían, sería la segunda o la primera avenida más grande de todo Lima. Gente, la verdad que me he puesto a ver la avenida Gambetta y algo que me parece extraño, es una avenida muy desierta, hay mucha gente, pero eso sí, hay bastante ruido. Aviones pasan por aquí, acá cada 5 minutos pasa un avión. Podemos observar los letreros que no están tan señalizados esta avenida, está un poco más opaca, triste podríamos decirlo, ¿no? Prácticamente. Esta avenida conecta lugares importantes. Si has realizado alguna compra de importación, es muy probable que haya pasado por esta avenida, te lo aseguro, muy probable. Mayormente, cuando yo enfoco la avenida, hay muchos trailers, excesivamente
esta avenida Néstor Gambetta está lleno de tráiler, mucho más en el túnel, y a partir de las 6 de la tarde es donde se hace el tráfico intenso. Baby, take a chance. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la avenida Panamericana. Es una de las avenidas más largas de todo Lima. Conecta varias regiones. Como podrán ver, hace mucho ruido y hay mucho bullicio. Esa es una de las, diría, informaciones que destaca esta avenida. Y aparte que también es una avenida que para muy, pero muy iluminada. La Panamericana no solo conecta las regiones de Lima, sino también conecta todas las partes del mundo. Es la más larga del mundo. La Panamericana no solo caracteriza por la comercialización, trailers puedan pasar y venir y llevar sus mercaderías. Los accidentes son muy frecuentes en esta zona. Diría que la mayor parte de los accidentes de todo Lima se centra básicamente en la Panamericana. Un dato muy curioso de la Panamericana: esta avenida comienza desde Alaska y termina en la Patagonia. Otro dato muy interesante es que, si ustedes se dan cuenta, la avenida Panamericana siempre para con carros. Es una de las avenidas prácticamente que yo diría que nunca duerme. Siempre para llena de carros, de vehículos, de camiones. Bien, es un transporte para los productores, ya sea de pueblos externos, que pueden llevar su mercadería a distintas partes de Lima. Así que esta Panamericana no solo ayuda a las personas a movilizarse, sino también al comercio. Entonces me dice que hay muchos accidentes y robos también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, antes de Alameda Fiori, ahí por ejemplo, en la micro ese día robaban a la gente, se van corriendo, hay una calle, una pared, los ladrones se suben para el otro lado como que trepan, se van para el otro lado. Se quedan parados como riéndose de lo que han robado, le roban, no baja, no llega a bajar. No, porque en el medio hay una pared, de la pared, si te roban, por ejemplo, el ladrón trepa, que le robó, no. Nos subimos nosotros en la micro, estaban los dos ladrones ahí parados viendo lo que había sucedido. Pero los policías no dijeron nada. No habían policías por esa zona. Muy pocos policías por esa zona, ¿verdad? Y lo otro en Alameda Fiori, por ejemplo, ahí hay mucha drogadicción también. Se drogan. Drogas, de todo. La policía lo único que hace es cobrar plata y lo sigue dejando venir. Usted me dice que las drogas y la delincuencia ahí mismo se da. Porque los que te roban venden para seguir consumiendo. Que de Alameda Fiori antiguamente había mucho consumo. Ha apagado las luces y desde que lo hicieron, claro, los drogadictos ya no consumen a la vista de los niños ni de las personas. Para ese narcotráfico, por ejemplo, ahí esos jóvenes que venden, se toman una cerveza, tienen su mesita. Y ahí mismo lo hacen. Y ahí llega la gente, compra. Y la policía viene, ellos le dan una plata. Y nada. No hacen nada. Siguen vendiendo. Como si fuera un cupo, ¿verdad? Exactamente. Terrible. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos tocó la avenida Javier Prado. Aproximadamente 17.4 kilómetros es lo que esa avenida llega a medir. La verdad que es bastante grande. Que sorprende es el tráfico y el bullicio, que es muy caótico. Atraviesa distritos como San Borja, San Isidro y La Molina, aproximadamente a 100 o a 160 metros sobre el nivel del mar. Una avenida extremadamente larga, se podría decir, una de las segundas avenidas más grandes de todo Lima. Si quieres venir a visitar la avenida Javier Prado en hora punta, diría que no lo hagas, porque esta es una opción que vas a tomar muy errónea, ya que el tráfico es muy caótico y las personas no respetan a veces las señalizaciones ni los semáforos. Y esto fue todo sobre las avenidas más largas de Lima. Hemos recorrido un poco sobre la avenida Javier Prado, la avenida Tupac Amaru, hemos recorrido la Panamericana
También hemos recorrido la Universitaria y Néstor Gambetta, las avenidas que se encuentran en el Callao. Así que nada, eso fue todo sobre este video. Espero que les hayan gustado y no se olviden de suscribirse. Deja tu comentario y tu like. Así que nada, gente, preparados para la próxima aventura.